Ya estamos. Bueno, Cuando vos ahora dispongáis, sí, ya podemos estamos. empezar. Ya estamos en la hora. Ya, muy bien. Buenas, la saluda la doctora Silvia Velasco del Hospital María Auxiliadora. Vamos a hacer hoy día hablar acerca de las lesiones óseas focales y generalizadas. Eh, pero para ello tenemos que conocer cuáles son las lesiones óseas fundamentales que ustedes van a encontrar. Entre el primer espectro tenemos aquellas que tienen una disminución de densidad radiológica que le vamos a llamar osteopenia. Voy a abrir mi punterito para que sea, ahí estamos. Esto lo que ustedes están viendo, una disminución de la densidad de la columna vertebral, se denomina osteopenia. Cuando nos vamos hacia el otro espectro, vemos una columna aumentada de densidad que la podemos llamar esclerótica u osteoblástica. Otra lesión fundamental que ustedes pueden observar en esta radiografía de cráneo son imágenes destructivas que le vamos a llamar osteolisis. También tenemos alteraciones en la textura ósea, como la estamos observando a nivel de esta tibia. Otra lesión fundamental, miren acá, es el engrosamiento cortical que estamos observando aquí. No sé por qué se me está yendo tan rápido las diapositivas. Engrosamiento cortical. Las fracturas, acá observamos una fractura del cuello del húmero. Alteraciones en el número y en el tamaño, por ejemplo, las encontrados en la polidactilia, como la que observan aquí, en donde existen 6 dedos en los pies. U otras alteraciones en el tamaño, que también podemos encontrar, por ejemplo, observados bastante en estos seres que nacen con acondroplasia. Y las reacciones periósticas que nos pueden sugerir la forma de presentación, si son compactas o si son continuas, si estamos frente a lesiones sugestivamente malignas, como las que vemos aquí, que son lesiones periósticas en estallido, ¿no? Que nos indican de una lesión más que probablemente maligna. O como esta de aquí, que son reacciones periósticas de tipo compacto, que nos señalan y que son mucho más frecuentes en las lesiones benignas. Vamos a hablar entonces ahora de la disminución de la densidad ósea, comúnmente llamada osteopenia. A veces en el albor del diagnóstico, a todo le atribuimos a que sea una osteoporosis, cuando en verdad solamente lo que estamos observando es una disminución de la densidad ósea. Tenemos que perder hasta el 30% de los elementos óseos para que nosotros podamos observarlo radiológicamente. Y haber perdido el 50% de la textura ósea para que dé manifestaciones clínicas. Dentro del espectro de la osteopenia, pueden estas deberse a diversas enfermedades. Entre ellas mencionaremos a la osteoporosis, a la osteomalacia, al hiperparatiroidismo y dentro de las neoplasias, una que que puede presentarse como una osteopenia difusa, como sería el mieloma múltiple. Como habíamos mencionado entonces, empezaremos con la osteoporosis. Esta es una enfermedad metabólica caracterizada por una pérdida progresiva de la masa ósea, en donde la importancia radica en que la fractura, el riesgo de fractura se encuentra aumentado. Se puede clasificar en generalizada, afecta a la mayoría del esqueleto y a los extremos proximales de los huesos largos.
regional cuando afecta solo un segmento del esqueleto, localizado cuando afecta a una única área o múltiples áreas focales. Y esto lo van a ver ustedes acompañando a la artritis, sobre todo a la artritis, sí, a la artritis reumatoide, a infecciones y también a neoplasias. Dentro, entonces, de los signos radiológicos, se van a caracterizar por osteopenia, una disminución entonces de la densidad ósea que, como habíamos mencionado, afecta preferentemente a la columna y a la pelvis, y también a los huesos proximales de las extremidades, o sea, fémur y húmero. A nivel de las vértebras, como vemos en la imagen que mostramos en el lado derecho, observamos una osteopenia, una disminución de altura del cuerpo vertebral. Y característicamente observan ustedes cómo se conserva la densidad a nivel de los platillos. Ahora, esta disminución de la altura de los cuerpos vertebrales está dado por la presión que hace el núcleo óseo. Bien, a esto le llaman el típico aspecto de vértebra de pescado. Y las osteoporosis regionales, como en esta imagen que estamos viendo de una radiografía de fémures, observamos una rarefacción ósea, miren, a nivel del tercio inferior de ambas diáfisis, con un adelgazamiento de la cortical. Y secundariamente hay una reducción secundaria de la masa muscular. En general vemos esta osteoporosis regional después de que el paciente ha estado sometido a una inmovilización prolongada. Acá tenemos osteoporosis localizada. Esta es una mano que deviene de una artritis reumatoide, en donde estamos observando osteoporosis a nivel de los metacarpianos y también de las falanges proximales, medias y distales. Así es. Y miren aquí, esta es una fractura del tercio superior de la diáfisis femoral, en donde se observa una disminución de la densidad ósea. La segunda causa más frecuente es el hiperparatiroidismo. Acá tenemos hiperparatiroidismo primario y el secundario. Esta deviene en un trastorno de la hormona paratiroidea, de los cuales en el 80% de los casos corresponde a un adenoma y en un 20% a la hiperplasia de las glándulas paratiroides, de las 4 glándulas. Ahora, esto debuta entre los 30 a 70 años de edad. Las manifestaciones principales del hiperparatiroidismo primario dependen de los efectos fisiológicos de la hipercalcemia, de los efectos de esta hipercalcemia sobre el riñón y los efectos de un exceso crónico de hormona paratiroidea sobre el hueso. Las manifestaciones clínicas a nivel de abdomen, si toman una radiografía de abdomen simple, verán cálculos ya sea renales o ureterales, y se encuentra también asociado a enfermedades digestivas como una úlcera péptica o una pancreatitis. A nivel óseo tienen los dolores, edemas y deformidades. Y a nivel del sistema nervioso central también va a producir alteraciones a nivel de piel y sistema cardiovascular. ¿Qué es lo que llama más la atención en el hiperparatiroidismo? El observar estas erosiones o una resorción ósea subperióstica, si ésta se encuentra a nivel de una articulación, aparte de la resorción ósea subperióstica, habrá también resorción ósea subcondral. Si ustedes observan las falanges distales de estos dedos, las están viendo, están observando ustedes cómo esta resorción
a nivel de esta falange distal le da un efecto visual como si fuera un penacho. En verdad, si ustedes observan esto en una radiografía de mano, casi seguro de que estamos a lo correcto, que esto es una hiperparatiroidismo. Ahora, lógicamente, no solamente va a haber alteración a nivel de las manos, a nivel del cráneo pueden encontrar un aspecto moteado y difuso que se le ha dado el nombre de cráneo en sal y pimienta. Acá tenemos entonces mostrando cambios tempranos a nivel de esta resolución ósea subperióstica que están evidenciando acá, mientras que miren en los falanges distales están todavía, ¿no? Hay una resolución también, pero no como la anterior, ¿no? Pero esto está yendo a camino de producirse la imagen en encaje. Como les digo, generalmente, entonces, observar una resolución ósea subperióstica es diagnóstica, casi diagnóstica, de hiperparatiroidismo. Dentro de los cambios posteriores, van a observar imágenes osteolíticas como las que ven aquí en la cabeza de esta falange proximal. Imágenes osteolíticas. Acuérdense que osteolitis significa destrucción ósea. Pueden observarla acá, miren, esta es la cabeza del radio, en donde estamos evidenciando una imagen osteolítica multilocular, ¿no? Parecen septos que estuvieran dentro, comprometiendo la epífisis, la metáfisis y llegando un poco, extendiéndose hacia las diáfisis. Acá la están viendo ustedes en incidencia frontal y también en lateral. Otra complicación o otra apariencia viene a ser la aparición de los tumores pardos, que son lesiones líticas expansivas que pueden ser uniloculares o multiloculares y que consisten en el reemplazo de la masa ósea por un tejido fibroso hipervascularizado. Acá mostrando a nivel del cráneo en unas cortes tomográficos el aspecto moteado que adquiere la bóveda craneana. Entonces a esto le llaman entonces, acuérdense, sal y pimienta. Tenemos, miren cómo afecta a nivel de la columna imágenes osteolíticas, ¿no? Que alternan con imágenes escleróticas y que le llaman también columna en jersey de Ruby, pero no es patognomónico. Van a encontrar ustedes en los diversos estudios que este aspecto de la columna se pueden observar también en un hemangioma. Aquí en esta mano, en esta imagen del lado izquierdo, observan ustedes una imagen osteolítica comprometiendo la falange proximal del cuarto dedo. Entonces, obviamente, lógico, uno ve una imagen osteolítica, incluso hasta puede llegar a pensar en una metástasis ósea. Siempre recuerden que la historia clínica es lo básico en este asunto. Acá, por ejemplo, estamos viendo un tumor pardo. Acá lo observan una imagen osteolítica de bordes bien circunscritos. Si se puede localizar también a nivel de la mandíbula o del maxilar inferior. Obviamente que cuando tiene una localización en esta zona, también tenemos que hacer diagnóstico diferencial con el adamantinoma, que es también una tumoración benigna que en verdad se parece mucho a esta imagen que estamos viendo acá, ¿no? Es una tumoración benigna, el adamantinoma, que también, como el hiperparatiroidismo, también tiene localizaciones periféricas.
Acá mostrando más tumores pardos, miren, resorción, pero por completa de esta diáfisis, de esta falange proximal del segundo dedo, y miren, hay un aumento de partes blandas, que se notan mucho más en estas otras incidencias. Ya saben que esto es una masa entonces de tejido fibroso bastante vascularizado. En las otras imágenes vemos también resorciones óseas a nivel de estas cabezas, de estas falanges, también imágenes osteolíticas dentro de ellas. Ahora, la osteomalacia. Acá, a diferencia del hiperparatiroidismo, que es producido por un exceso de la hormona paratiroidea, en la osteomalacia vienen a haber alteraciones en el metabolismo de la vitamina D. Y también se encuentra asociado a trastornos de la reabsorción tubular renal de fosfatos. Pero entonces sus manifestaciones clínicas va a ser dolor y va a afectar a la pelvis, a la zona lumbar y a las piernas. Hay una bastante sensibilidad dolorosa en la tibia y en otros huesos. Y va a producir también deformaciones óseas, ¿no? Porque también la resistencia de los huesos también se va a ver afectada, y entonces por eso es que pueden ustedes observar arqueamientos, así es. Ahora, en los signos radiológicos van a observar un adelgazamiento y pérdida de la definición del córtex. Veamos mejor este fémur izquierdo. Y van a aparecer unas imágenes lineales, simétricas, radiotransparentes, que corresponden a las llamadas líneas de Lusser o también pseudofracturas. La característica es que estas generalmente son bilaterales, así es. Y como habíamos mencionado, la desmineralización y la pérdida de la resistencia ósea es la que va a condicionar esa deformación que afecta pelvis, columna vertebral y la parte proximal de las extremidades. Y como lo ven ustedes, por un arqueamiento de los huesos largos. Veamos ahora el aumento de la densidad ósea. Dentro de ellas, empecemos por la osteopetrosis. La osteopetrosis es una enfermedad hereditaria, recesiva, que lleva a la madre y que afecta a los niños. Dentro de los niños, los hombrecitos. ¿En qué se caracteriza? Porque van a observar ustedes a nivel de todos sus huesitos un aumento de la densidad ósea. En algunos casos, como a nivel de las vértebras, como la están viendo ustedes acá, parece que hubiera un hueso dentro de otro hueso. Y a esto le llaman, bueno, no tengo la culpa, pero le llaman vértebras en sándwich. Pero son como reglas mnemotécnicas, ¿no? Realmente para ustedes. Lo mismo va a estar sucediendo a nivel de la pelvis, en donde aparece, en verdad, como si hubiera una cresta ilíaca dentro de otra cresta ilíaca. Esa imagen la da esta línea radiotransparente que sigue, es paralela al borde de esta cresta. También va a haber calcificaciones de tejidos blandos y arterias y múltiples fracturas. Acá estamos observando una radiografía de cráneo en donde también hay una, no la aparenta, pero acá hay un aumento también de la densidad, y lo característico, por eso es que lo muestro, va a haber un adelgazamiento, miren, del diploe. Están viendo ustedes un diploe muy adelgazado. Y también
Si ustedes observan, en esta zona es que se proyectan los senos frontales, y los senos maxilares un poco más abajo, van a observar una hipoplasia, entonces, de senos frontales y maxilares. En esta radiografía de cráneo, en verdad, no hay una agenesia más que nada de los senos frontales. Acá vemos, entonces, de nuevo, acá la pelvis con su línea radiotransparente que sigue entonces el paralelo a la cresta ilíaca. Miren el sacro también aumentado de densidad y fémur y tibia. Como les di una vez más, bastante susceptible a las fracturas. La enfermedad de Payet. Esta enfermedad de Payet es también conocida como osteitis deformante. Ustedes lo pueden encontrar en su fase esclerótica o en su fase osteolítica. O pueden ver, como estamos evidenciando en las imágenes de la derecha, imágenes escleróticas alternan con una imagen radiotransparente. Y característicamente, ¿por qué le llaman osteitis deformante? Porque deforma, agranda el hueso, ¿no? Y miren en este cráneo se observa el diploe engrosado y dentro de ellos estas imágenes como si fueran copos de algodón, ¿no? Y entonces incluso lo llaman así, cráneo en copos de algodón, por la apariencia algodonosa que tiene. A nivel de la columna vertebral, pueden observar imágenes de vértebra, una sola vértebra aumentada de tamaño en relación a la otra y también esclerótico. Lo vamos a ver ahora después. Otras lesiones que pueden producir estos aumentos de densidad, que pueden ser difusos o también pueden ser localizados, son las metástasis osteoblásticas. En general, casi todas las metástasis, casi todas, que afectan al tejido óseo son osteolíticas, o sea, de destrucción ósea. Pero en un hombre, cuando nosotros vemos metástasis así, osteoblásticas, debemos de pensar que el primario es la próstata. El cáncer de próstata, pues, se caracteriza por dar metástasis osteoblástica, pero ojo, no es la única que lo da. Entonces, ¿qué es lo que observamos acá? Miren, estos son los pedículos, ¿verdad? Si vemos el lado derecho, este pedículo pues ha sido suplantado por una imagen densa, ¿no? Aumentada. Esto pues corresponde a una metástasis osteoblástica. Acá como que esta metástasis ya se ha extendido mucho más y están observando esta densidad aumentada y esto debe de corresponder a D12. Lo digo yo por los arcos costales, D12 o L1. Miren acá, no hay un engrosamiento de la cortical, ¿la ven? Acá sí, esta más o menos está bien, pero la de abajo también describe un aumento de densidad. Acá, esta es una pelvis en donde estamos viendo toda la cresta ilíaca comprometida y también la rama isquiopúbica y de la cabeza femoral. En sí, la vértebra de marfil, en verdad, no es patognomónica ni de enfermedad de Payet, no, ni tampoco de la metástasis osteoblástica. La gran diferencia entre una metástasis osteoblástica en una vértebra, valga la redundancia, es que la vértebra no está aumentada de tamaño y ustedes observan los contornos bien definidos. Pero en esta de acá, la parte inferior del lado izquierdo, de la imagen del lado izquierdo, están observando una vértebra aumentada de tamaño, ¿no? Y completamente esclerótica.
Acá para que ustedes vean qué otras enfermedades pueden darles vértebra de marfil. Tienen ustedes en niños al linfoma no-Hodgkin, al sarcoma de Ewing, a la al neuroblastoma, al meduloblastoma. Y en adultos, el linfoma, la enfermedad de Payet, las metástasis óseas y las infecciones articulares. Otra enfermedad que les va a dar también imágenes de densidad aumentada, pero de aspecto oval o redondeada, son las osteopoiquilosis. Perdón. También es una alteración hereditaria. Entonces, van a observar presencia de múltiples áreas redondeadas u ovoideas. Algunas pueden ser estriadas, ¿no? Pero con bordes bien definidas y que se encuentran distribuidos simétricamente. Pueden presentar también centro radio transparente. ¡Oh, Dios mío! Se van a localizar a nivel de los huesos largos, en las epífisis y metáfisis, y muy raramente en las diáfisis. Acá tenemos a nivel del calcáneo múltiples imágenes redondeadas de bordes muy definidos que se extienden no solamente por el calcáneo, sino también lo tenemos en el astrálago, en los huesitos, en los cuboides, ¿no?, del pie. Acá viéndolos a nivel de la pelvis, miren este compromiso de la rama iliopúbica, isquiopúbica en forma bilateral y también de los tercios superiores de ambos fémures. Ahora, dentro de la esclerosis y lesiones localizadas, podemos tener esclerosis en forma de bandas transversales, que van a estar localizadas generalmente en la metáfisis. ¿A qué patología podemos atribuirle esto? A leucemias, a intoxicación por metales pesados, a hipervitaminosis A y D. Otras bandas reticulares longitudinales, también escleróticas, a la sífilis juvenil o terciaria, a la osteoartropatía hipertrófica juvenil y a la osteomielitis micótica crónica. Y el tercero, que pueden ser focos de radiotransparencia o de esclerosis observados en el infarto óseo, de localización variada, pueden estar a nivel de epífisis o a nivel de metáfisis. Y a nivel de diáfisis, la localización más frecuente es la del osteoma osteoide. Acá estamos viendo bandas transversales localizadas a nivel de la metáfisis, más frecuentemente observados en los niños con leucemias. En los niños con leucemia no solamente pueden observar bandas transversales, bueno, en este caso estamos viendo bandas transversales escleróticas, pero a veces en los ataques agudos en donde se va a producir destrucción ósea, pueden aparecer por encima bandas radiotransparentes. Cuando el organismo se defiende, pueden formar estas bandas transversales escleróticas. Acá estamos viendo en la radiografía de mano, observados aquí, a nivel de las metáfisis también unas bandas transversales escleróticas. Entonces, cuando veamos entonces bandas transversales escleróticas a nivel de la metáfisis, la historia clínica. Puede ser leucemia, puede ser una cretinismo o puede ser una intoxicación por una hipervitaminosis o por metales pesados también, claro. Ahora, me fui para abajo, ya. Acá tienen bandas reticulares, miren, longitudinales, observados en una sífilis juvenil o terciaria. Acá también esta es una sífilis, esto es una sífilis de un recién nacido.
en donde también observan bandas reticulares longitudinales o pueden ser también de aspecto parcheado. Acá tenemos un infarto óseo, y acá una osteomelitis crónica. Miren estas bandas escleróticas que lógicamente alternan con imágenes de radiotransparencia. Y el osteoma osteoide. Miren acá, imagen esclerótica alrededor de un nido, de un nido radiotransparente a nivel del tercio medio de la diáfisis, que corresponde a un, lo más frecuente, osteoma osteoide. Habíamos hablado que destrucción ósea es lo mismo que decir osteolisis. Acá estamos presentándole entonces cuadros de osteolisis. Miren esta destrucción a nivel de la región parietal. Corresponde entonces a una metástasis osteolítica. En este segundo cráneo del medio, evidenciamos múltiples imágenes osteolíticas que le llaman también lesiones en saca bocado, no porque no tienen borde esclerótico, que correspondían a un mieloma múltiple. Cuando vemos esto, esta columna, y para eso, cuando ustedes evalúan la columna, tienen que evaluar no solo la alineación, la densidad, la forma, sino también observar la presencia o no de los ojitos de la vértebra. Estos ojitos corresponden a quién, a los pedículos. Y mirando hacia abajo, vamos a observar que a nivel, generalmente la columna, bueno, tengo la costumbre de contarla de abajo hasta arriba. Entonces, este es L5, L4, L3, L2, L1, ¿no? ¿Y qué es lo que veo? Que acá tiene el pedículo derecho. ¿Y qué le pasó al pedículo izquierdo? No está. Por eso le llaman vértebra tuerta. Acá más imágenes de imágenes osteolíticas. Miren, imágenes osteolíticas sin mucho borde escleroso. Acá también observándolo a nivel del tercio superior de la diáfisis y de la diáfisis del fémur y también de la diáfisis humeral. Y en esta tomografía, en esta reconstrucción sagital, observamos también imágenes múltiples, imágenes en sacabocado que correspondían, esta es una imagen axial de una sola vértebra, en donde estamos observando esto, imágenes osteolíticas. Así es. A nivel de esta pelvis del lado derecho, un poco más grande, se evidencian también imágenes osteolíticas. En la metástasis osteolítica puede empezar así como un foco, pero para después, o múltiples focos, de hecho que sí, y de las cuales todos ellos van a confluir. Entremos a la lesión ósea solitaria. Hemos visto entonces las lesiones difusas, ¿no? Y hemos representado al osteoporosis, al hiperparatiroidismo, a la osteomalacia y dentro de la esclerosis a la osteopetrosis, a la enfermedad de Payet y la metástasis osteoblástica. Para ir después a lesiones escleróticas focalizadas, dentro de ellas infarto óseo, que diría yo que es una de las más frecuentes. Y después, obviamente, la leucemia y el cretinismo. Cuando hablamos de una lesión ósea solitaria, dentro de las técnicas de imagen que tenemos, la primera siempre va a ser la radiografía. La radiografía, en verdad, les da un alcance bastante aproximado, según los signos radiológicos, para presumir de que es una lesión benigna o lesión maligna. Y obviamente lo hace tomando en cuenta características propias del paciente.
tales como cual la edad, ¿no es cierto? Otras técnicas de imágenes tenemos a la tomografía computarizada, a la resonancia magnética. Un poco más allá, la medicina nuclear y la ecografía. Esto es en cuanto a los procesos tumorales en sí. No, así es. Existen ventajas, sí. Existen ventajas de resonancia magnética con respecto a la tomografía. De hecho que sí. ¿Cuáles son? Principalmente en el estudio de la médula ósea, ¿no? Puede distinguir lo que es normal de lo que es anormal. La valoración de la extensión intra o extraósea del tumor. Y ofrece pues una identificación de los planos tisulares que rodean a la lesión. Mientras que la tomografía sería preferible a la resonancia magnética para evaluar las lesiones corticales, o sea, la destrucción cortical, como sería en el caso de destrucción cortical, como en el caso del osteomostoide, y también para valorar las reacciones sutiles de la corteza y también la reacción perióstica, así como también para valorar la presencia de calcificaciones dentro de la matriz tumoral. Así es. Acá tenemos una imagen. Esta es una displasia, perdón, fibrosa de una mujer de 30 años que debutaba, que manifestaba dolor a la marcha. Esa es una cosa muy importante. Nosotros debemos de sospechar de la presencia de un tumor óseo por tres cosas. Uno por el dolor, otro por el tumor y el tercero por una fractura de la que nosotros consideramos fracturas patológicas. Acá, en verdad, lo que estamos viendo, cómo es que se están observando estas lesiones como imágenes, no, en realidad osteolíticas, en donde se observa un engrosamiento del endostio, como lo están observando ustedes acá. Se le hace entonces su resonancia magnética y estamos evidenciando, aparte, el edema, ¿no? Que se correlaciona con lo que están viendo ustedes en la radiografía, el edema de la médula ósea. Así es. Acá lo estamos viendo por tomografía, en donde acuérdense que por tomografía el edema se va a observar hipointenso. Y acá la utilización de la medicina nuclear. Las condiciones de la medicina nuclear tiene que ser la vascularización. La medicina nuclear es otra técnica de imagen que nosotros vamos a utilizar para el estudio de metástasis ósea. Y es muy bueno. Así como otra incidencia que son proyecciones radiológicas que se utilizaban mucho en el pasado, que corresponden al famoso survey óseo, en donde al paciente se le tomaba radiografía de cráneo, frontal, lateral, parrilla costal, miembros superiores, miembros inferiores, con pelvis, ¿no? Para descartar la presencia de metástasis. Ese es el survey óseo. Otra técnica de imagen, la centellografía, ¿no? O medicina nuclear. Pero en donde, para que la cosa sea positiva, tiene que estar indemne la vascularización. No sirve la medicina nuclear para el diagnóstico del mieloma múltiple, porque da muchos falsos negativos. Pero sí es muy bueno para las metástasis. Igual ahorita, como utilizan el PET, la tomografía con emisión de positrones, también sirve para controles, ¿no? Controles de metástasis, solamente que es mucho más caro. El asunto es que ustedes siempre deben de empezar por lo más accesible. Y en este caso la radiografía
es bastante accesible y les va a dar muchos elementos que unidos al cuadro clínico, al cuadro clínico, al antecedente de la edad, por ejemplo, ¿no? De la localización de la lesión, los va a orientar a ustedes a un diagnóstico descartando los demás. Pero, obviamente, el diagnóstico definitivo lo va a dar ¿quién? Anatomía patológica. Como decía, los tumores socios primarios malignos no son muy frecuentes, pero sí los hay. No, pero son de gran importancia por la agresividad que es, y como les decía, clínicamente se manifiestan por un dolor, por un tumor o por fractura. Entonces, en términos generales, entonces se puede decir que los tumores benignos suelen presentarse en las primeras décadas de la vida, mientras que también los tumores malignos también pueden verse a edades tempranas y su incidencia aumenta entre la segunda y tercera década. Después de los 40, diría que después de los 40 debemos de sospechar en las metástasis, en el mieloma y en el condrosarcoma. Acá, por ejemplo, voy a mencionar solamente por frecuencia. Antes de un año son bastante frecuentes las metástasis de neuroblastoma. Si ustedes evidencian en esta imagen vista en el lado izquierdo, van a observar una imagen osteolítica que compromete la metáfisis y tercio superior de la diáfisis, aunque en verdad no podríamos ahorita, así como está, mencionar o delimitar bien este tejido enfermo de este tejido sano. Y esto, el hecho de que yo no lo pueda diferenciar, me está hablando de cierta agresividad, o cierta no, de la agresividad. Miren en esta radiografía del medio, observan también una imagen osteolítica que de localización a nivel de la diáfisis, que se encuentra a nivel de la diáfisis, también de bordes no muy precisos, pero cuando veo yo la parte blanda, observo un aumento de densidad, que correspondió a quién, a un tumor de Ewing. El tumor de Ewing pues tiende a localizarse, esta es reacción perióstica. Lo que estamos viendo es reacción perióstica y se observa mucho mejor en este lado. Esta imagen osteolítica más esta reacción perióstica media, ¿no? No sé, en estallido, porque tampoco me parece que fuera de otra forma, pero el asunto que no es discontinua, ¿no? Me hace pensar, más la edad del paciente, ¿no? En paciente joven, en niño, 14 años, 20 años, que puede tratarse de un tumor de Ewing. Acá lo estamos viendo en un corte tomográfico, reconstrucción longitudinal. Miren acá, tumor de Ewing más feo, más grosero, ¿no? En donde, miren, aquí se observa toda esta imagen osteolítica, más arriba, ¿no? Esta reacción perióstica, y por la edad del paciente, por la localización del paciente, ¿no? Que puede ser también imagen en hoja de cebolla, pensamos entonces en un tumor de Ewing. Acá observamos también otra imagen osteolítica sin borde definido. No pueden decir ustedes, no, ¿dónde está? En donde se observa que hay una interrupción de la cortical. Y este es un joven de, digamos que tenga 30 años o 25 años, pero de origen metafisiario. Tenemos todo el derecho de pensar que pudiera tratarse de un osteosarcoma. Las metástasis en general, o sea, la localización de estas lesiones son bastante importantes también,
para discriminar si se trata de una metástasis o si se trata de un tumor óseo primitivo. Recuerden, las metástasis óseas asientan en huesos de médula roja. Entonces, por lo tanto, van a observar las metástasis, aparte de la edad, aparte de que ustedes, puede ser que sí o que no, lo más frecuente que sí, sepan que existe un tumor primitivo, ¿no? Pensemos en metástasis. Así es. Mientras que los tumores propios del hueso en general tienen una localización en huesos largos. Entonces, quienes asientan los huesos de médula roja, aparte de las metástasis, tienen ustedes también al mieloma y al plasmocitoma. El tamaño. Son cosas entonces que nosotros evaluamos. La edad, ¿no es cierto? El tamaño. Un tamaño pequeño, menos de 6 centímetros, pensemos en un tumor benigno. En este caso estamos mostrándoles un osteoma osteoide en una reconstrucción tomográfica. Cuando mide más de 6 centímetros, pensemos que es una lesión maligna. Así es. La velocidad de crecimiento es otra cosa que debemos de evaluar. El crecimiento lento a moderado puede tratarse de una tumoración benigna, pero de moderado a rápido es una lesión maligna. La localización. Hay algunos tumores que tienen su origen a nivel de las epífisis. Por ejemplo, estamos viendo acá una imagen osteolítica, ¿no? Que en verdad está también rompiendo la cortical. Correspondió esto a un condroblastoma. Aquí también vemos una lesión epifisiaria con algunas trabéculas, pareciera dentro de ella, que corresponde a un tumor de células gigantes. Y en esta imagen de acá del lado derecho, tanto la de arriba como la de abajo, muestra una imagen osteolítica, pero de bordes bien definidos, de origen epifisiario, pero que se está extendiendo hacia la metáfisis, que correspondió a un quiste aneurismático. A nivel de las metáfisis. A nivel de la metáfisis habíamos mencionado, o sea, quiste óseo, como les digo, puede nacer a nivel de la epífisis y extenderse hacia la metáfisis. Puede ser unicameral o pueden tener múltiples tabiques, como lo estamos viendo en esta zona. La displasia fibrosa es otra. Acá estamos mostrando más quistes óseos, un quiste óseo aneurismático y un fibroma condromixoide. Pero de origen metafisiario, si hablamos de los malignos, no lo olviden, el osteosarcoma. A nivel de la diáfisis, hablamos de los tumores malignos, esta es una repetición del anterior. Cuando hablamos de los tumores malignos, pensemos de localización diafisiaria, es el tumor de Ewing. Cuando hablamos de tumor benigno, el osteoma osteoide. Entonces, cuando nosotros analizamos una lesión ósea solitaria, lo que tenemos que ver y lo que hemos estado haciendo antes, leyendo las imágenes que veíamos, tenemos que observar si existen cambios, primero en la arquitectura interna. Definir, ¿es una lesión destructiva o es una lesión productiva? Entonces, empezamos por eso. ¿Hay cambios en la arquitectura interna en esta zona frontal? Sí. Si yo comparo esta lesión con la región del parietal y del occipital que se ve densa, bonita y homogénea, esta la veo que es una lesión destructiva, o sea que es una lesión lítica. Muy bien. Si yo comparo esta pelvis, ¿no? Y veo
yendo de frente hacia la región iliopúbica y la región isquiopúbica, veo que hay una lesión plástica a nivel de la región isquiopúbica izquierda. Después, ¿qué más veo? Veo los márgenes. Los márgenes son los que van a reflejar la tasa de crecimiento tumoral. ¿Son definidos o no son definidos? Entonces tenemos 3 patrones radiográficos: el geográfico, el apolillado y el permeativo. El patrón geográfico es el de crecimiento lento, demuestra poca agresividad. Según esto, tenemos a su vez de este patrón geográfico que se subdivide con borde esclerótico. Miren por favor este calcáneo y están evidenciando una imagen osteolítica a nivel del cuerpo, pero rodeado de un borde esclerótico. Esto correspondió a un lipoma intraóseo. Pero hay otros patrones que no tienen borde esclerótico, como por ejemplo, tienen el tumor de células gigantes, tienen la imagen osteolítica, pero a pesar de que no tienen borde esclerótico, es muy poco, casi nada de borde esclerótico, ustedes pueden diferenciar este tejido que se encuentra enfermo del tejido sano. ¿Ok? Acá en este cráneo también están evidenciando una imagen osteolítica, pero sin borde esclerótico. Esto correspondió a un granuloma eosinófilo. Y aquí tenemos un quiste óseo de origen epifisiario, ¿no es cierto?, pero que se mete a la diáfisis. No tiene borde esclerótico, pero ustedes de todas maneras le ven el borde. Y el otro, de bordes mal definidos. Este es un proceso infiltrativo local. Estos procesos se pueden observar tanto en procesos, esta imagen radiológica, se puede observar tanto en lesiones benignas como pueden observarlo en una osteomelitis, como en procesos tumorales, como en un fibrosarcoma, ¿no?, y en una metástasis. O sea que es benigno o maligno. Después viene este patrón apolillado. Acá observa múltiples agujeros ovalados que afectan tanto, miren, la cortical como la zona medular. Acá en esta lámina marcada como B, también estamos observando que existe una fractura a nivel de esta zona. Acá más imágenes ovaladas, radiolúcidas, ¿no?, y que afectan tanto la cortical como la medular. Miren en esta mano de la imagen del lado derecho. También observan lo mismo, imágenes osteolíticas, ovoideas, alargadas, en donde también hay una destrucción de la cortical y que correspondió a una osteomielitis. Finalmente viene el patrón permeativo. Acá hay múltiples lesiones líticas, en verdad, y esto es lo que les decía, se une imperceptiblemente con el tejido sano. Tú no sabes cuándo, miren la imagen de la derecha, la de la flecha azul, tú en verdad no sabes cuándo acaba el tejido enfermo de cuándo acaba el tejido sano. Ahora, este patrón le corresponde a la gran mayoría de tumores malignos. Y miren, acá hay una cosa muy importante para mostrar. Miren esta reacción perióstica. ¿La ven? Parecen capas, ¿no? Esto es lo que le llaman imágenes en hoja de cebolla. Es una lesión, el tipo de reacción perióstica
te está orientando también hacia una lesión maligna. Pero, ojo, si bien es cierto, corresponde a la gran mayoría de lesiones malignas, entonces lo primero que vamos a tener que descartar que sí sea una lesión maligna. ¿Por qué? Porque pueden haber procesos como la osteomielitis que se metan en nuestro camino, ¿no? Realmente, y resulte ser una osteomielitis también, no crean. Ahora, los septos. Hay algunas de estas imágenes osteolíticas que van a aparecer como si tuvieran trabeculaciones dentro, ¿no? Ahora, la disposición o el hecho de que estas trabéculas puedan parecer delgadas o gruesas o que tomen como en el hemangioma la forma de una rueda de carro, o observarla como la estamos viendo aquí en estriaciones, no los pueda ustedes orientar a un diagnóstico. Por ejemplo, la imagen en pompas de jabón como la que estamos viendo aquí, es bastante sugestiva de que lo que estamos viendo es un quiste aneurismático. ¿Ok? Cuando son groseras o escasas, porque acá en verdad en esta radiografía casi no vemos trabeculaciones y bueno, esto resultó ser un fibroma condromixoide. Y la tercera imagen, hacia la derecha, estas imágenes escleróticas, ¿no? Estriaciones, ¿no? Estriaciones escleróticas longitudinales correspondió a un hemangioma. Otros, en algunos libros, en alguna bibliografía, también lo llaman la imagen en columna de Jersey, no columna de Jersey, pero acuérdense que no es patognomónico tampoco, ¿no? Porque hemos visto anteriormente en nuestra revisión que en el hiperparatiroidismo también pueden dar este tipo de imágenes. Mostrando acá también tumor de células gigantes, son imágenes reticulares finas que si ya sé a esto le podríamos, primeramente, haciendo un análisis de todo, estamos observando que esta imagen no tiene mucho borde esclerótico, pero sí está, y se observan imágenes trabeculares adentro de ella. Bien, acá otro tumor de células gigantes con trabeculaciones, estas son un poco más obvias. La reacción perióstica. Habíamos mencionado entonces que según la forma de la reacción perióstica nos puede orientar a si es un proceso benigno o maligno. E incluso, y la podemos dividir en dos, las reacciones periósticas continuas o sólidas son más propias de procesos benignos y significan ¿qué? Crecimiento lento. Dentro de estos pueden ser reacciones periósticas delgadas, ¿no? Acá realmente casi imperceptibles, ¿no? Las reacciones periósticas, la delgada, que puede corresponder también a un granuloma eosinófilo, a una osteomielitis, a un quiste óseo aneurismático o una fractura de estrés. Y tenemos la otra, las reacciones periósticas densas, gruesas, ¿no? De más de 1 centímetro de espesor. Hay algunas que parecen también ondulantes y estas se van a observar en las varices de largo tiempo de evolución. E incluso también densas o elípticas se van a ver en una osteomielitis. De ahí tenemos esas reacciones periósticas interrumpidas. Acá pueden ser lamelar en capas múltiples que le llaman en capa de cebolla, como las que se presentan en el tumor de Ewing, o complejas en rayos de sol, como las que da el osteosarcoma o metástasis. Y tenemos la del triángulo de Codman, que no está más asociada
asociado a procesos malignos, pero piensen también que las podemos observar en hematomas o abscesos y que sería producido por una elevación del periósteo. Y la última es la de contrafuerte, que es una zona de hueso denso en los bordes que crecen lentamente. Sobre todo aquellos que tienden a expandirse como son, se pueden observar en tumores benignos. Acá para que vean, esta es una reacción perióstica, llamada también en cabellos erizados, que corresponden a una talasemia. En esta observamos una imagen osteolítica que está comprometiendo esta zona de la rama isquiopúbica con destrucción de la cortical y reacción perióstica en rayos de sol. E incluso en medio de ellas podemos observar también calcificaciones. Ese es otro punto muy importante. Entonces tenemos reacciones en la... A ver, empecemos mostrando una reacción perióstica densa, elíptica, en la imagen del lado derecho. Acá también tenemos, esto es una lesión exofítica, en verdad. Esta es una lesión exofítica, una exostosis, que nace de la metáfisis, ¿no? Y que miren el periósteo. El periósteo lo eleva, esto es un triángulo de Cotman, y esto correspondió a un osteocondroma, que es una tumoración benigna. Acá estamos viendo una reacción perióstica fina, ¿no? Que acompaña el tercio medio de esta diáfisis. Así es. Aunque también aquí se observa una más densa, ¿no? Y después como que se adelgaza. Acá tienen otros triángulos de Cotman, miren, pero obviamente que hay una alteración de la textura ósea que comienza desde el tercio inferior, va hacia la diáfisis y encuentran acá esta lesión, con un aumento aquí también de partes blandas. Y esto parece ser también una reacción perióstica en láminas, en láminas. En esta del lado derecho están viendo ustedes una reacción perióstica en estallido. Cuando ustedes ven algo así, tienen que pensar en una lesión de tipo maligna. Acá también, este es un triángulo de Cotman también, asociado a esta lesión mixta, ¿no? Se observa esclerótica junto a imágenes osteolíticas y adyacente a ella observamos la reacción perióstica. Ahora, la matriz tumoral. Es otra cosa que tenemos que ver. Hay que establecer, pues, el origen del tumor. Doctora Silvia, Dígame. disculpe, los chicos tienen un post-test a las 19:15. Ya voy a acabar. Bien, gracias. Le agradezco, le agradezco. Sí. Miren, entonces la opacidad de las lesiones que ustedes van a observar dependen de la composición y el grado de calcificación de su matriz. ¿Quiénes van a dar la calcificación? La matriz ósea y la cartilaginosa. La osteoide puede ser densa y algodonosa, como se observa en el osteosarcoma y en el osteoblastoma, mientras que esta calcificación va a ser punteada, estriada o en palomitas de maíz, como se observa en el osteocondroma. Pero también puede encontrar calcificaciones en el tejido necrótico o degenerado. Y por último, y con esto acabamos, la masa de partes blandas. Obviamente, la masa más las calcificaciones, pues siempre se van a ver asociadas a un proceso maligno, menos habitualmente a la metástasis ósea. ¿Ya? Entonces, y se va a asociar entonces a una destrucción cortical.
Bien, chicos, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la atención.